Hola, ¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy vamos a analizar la psiquis del príncipe rebelde, Daemon Targaryen. Daemon Targaryen fue un hombre moldeado por la grandeza de su apellido y la sombra del trono. Desde su infancia, su vida giró en torno a una verdad que lo marcó de forma irreversible. Nunca sería el primero, pero tampoco aceptaría ser el segundo. Esa tensión interna entre la gloria y que sentía merecer y la posición que se le negaba fue el fuego que lo acompañó toda su vida. Desde niño, Daemon creció bajo el peso del mito. En Rocadragón, los Targaryen eran casi dioses entre los hombres, descendientes de Valyria, amos de dragones y fuego. Pero dentro de esa mística, Daemon pronto notó una diferencia. Viserys, su hermano mayor, era el querido, el dócil, el que complacía. Daemon, en cambio, era inquieto, apasionado, insolente. A los ojos de sus tutores y consejeros, representaba lo peligroso del linaje, la chispa de la locura y la voluntad de hierro que no conocía límites. En su mente infantil, cada representación fue una tragedia. Durante su adolescencia, Daemon se volvió un torbellino de pasiones. El entrenamiento con la espada le ofrecía el único terreno donde podía superar a todos, incluso a su hermano. En combate era brillante, pero también era cruel. Este periodo fue clave para su desarrollo psicológico. Comenzó a asociar la violencia con la validación. Cada victoria, cada gota de sangre derramada en campo de duelo o batalla le demostraba su superioridad. Era su forma de gritar: mírame, existo, soy un Targaryen de verdad. Sin embargo, detrás de su arrogancia había un miedo infantil aún no resuelto, el miedo al olvido. Daemon temía ser irrelevante, una sombra en la historia gloriosa de su casa. Ese temor fue lo que lo llevó a buscar excesos, el placer, el combate, las mujeres, la fama. Era en realidad una forma de anestesia, el placer lo hacía sentir vivo. Lo ayudaba a escapar de la sensación constante de no ser suficiente. Con los años, su relación con Viserys se volvió una cuerda tensada entre el afecto y el desprecio. Daemon lo amaba, no lo admitiría, pero sí lo hacía, porque era su hermano, su raíz, pero también lo odiaba porque veía en él la debilidad del mundo que despreciaba, la complacencia, la diplomacia, la falta de fuego. Daemon creía que solo los fuertes merecían gobernar y a sus ojos Viserys no lo era. A nivel psicológico, esto representa un trastorno de narcisismo mezclado con rasgos antisociales. Daemon no soportaba la autoridad que no fuera suya, desafiaba las normas no por rebeldía vacía, sino por una profunda convicción de superioridad. Su linaje valirio era su justificación moral. Él no era un hombre común y por lo tanto no debía someterse a las reglas de los hombres comunes. Su endogamia emocional y sexual, esa atracción por su propia sangre, tenía raíces en el mismo pensamiento. Para él, la pureza valiria era símbolo de perfección, de poder divino. Unirse con alguien fuera de su linaje era una forma de contaminar lo que él consideraba sagrado, pero más allá de su cultura había un pulso psicológico. Daemon solo podía amar lo que reflejaba su propio fuego, solo se sentía atraído por quienes compartían su intensidad. En otras palabras, su amor era un espejo. Él amaba su reflejo en otros Targaryen. Daemon creció creyendo que los Targaryen eran dioses entre mortales. Esa idea, repetida generación tras generación, se incrustó en su mente como una verdad absoluta. Los no valirios, para él, eran instrumentos o meros espectadores del destino de su raza. No es que los odiara, simplemente los consideraba irrelevantes. Su desprecio provenía de una especie de nihilismo moral. Si los dioses caminaban entre los hombres, ¿por qué deberían actuar como ellos? La moral humana era una cadena diseñada por los débiles para controlar a los fuertes, y Daemon jamás aceptó llevar esas cadenas. Daemon tuvo tres relaciones fundamentales en el transcurso de su vida. Con Viserys Targaryen, desde niño se estableció una jerarquía que marcó sus destinos. Viserys era el heredero, Daemon el sobrante. Este equilibrio no solo fue político, sino psicológico. En el fondo, Daemon no odiaba a su hermano, odiaba lo que su hermano representaba, la validación que él nunca obtuvo. Cuando Viserys ascendió al trono, Daemon sintió una mezcla venosa de orgullo y humillación. Una parte de él celebraba que un Targaryen de linaje directo alcanzara la cima, la otra lo corría al sentir desplazado. A nivel psicológico, esta dualidad puede interpretarse como ambivalencia afectiva, un rasgo típico de las relaciones fraternales disfuncionales. Daemon amaba a Viserys, pero no podía soportar la dependencia emocional que ese amor implicaba. Entonces, transformaba la ternura del desafío, la admiración en sarcasmo, el cariño en rebelión. Era su forma de decir:
te necesito, pero no quiero que tú lo sepas. Con Leyna Velaryon, en ella pareció haber encontrado un equilibrio. Ella representaba lo que su vida carecía: serenidad, madurez y aceptación. Psicológicamente, Leyna funcionó como una figura reguladora para su temperamento. Lo comprendía sin intentar controlarlo, lo admiraba sin temerle, pero ese tipo de amor tan estable era precisamente lo que Daemon no sabía sostener. Para un hombre acostumbrado al conflicto como forma de conexión, la paz se sentía como una ausencia, y aunque respetaba a Leyna, su mente estaba atrapada en un patrón inconsciente de búsqueda del caos. El equilibrio emocional le resultaba extraño, casi insoportable. En el fondo, Daemon necesitaba sentirse en peligro para sentirse vivo, y por supuesto, aunque valoraba la ternura de su esposa, no podía entregarle el 100%. Sin embargo, Leyna fue quizás la única persona que lo amó sin condiciones. En ella no había manipulación ni rivalidad, solo afecto genuino. Y es eso por lo que en su muerte marcó un profundo dolor en Daemon. Aunque su orgullo nunca lo permitió mostrar, su duelo no fue ruidoso ni sentimental, fue interno, seco, petrificado. Su reacción más visible fue el silencio, esa forma de defensa emocional que es usada cuando el dolor lo superaba. Con Rhaenyra Targaryen tuvo la relación más compleja, intensa y peligrosa de su vida. Psicológicamente fue la unión de dos fuerzas similares. Ambos eran Targaryen hasta la médula. Ambos sentían que eran incomprendidos y ambos necesitaban el poder como validación de existencia. Pero mientras Rhaenyra buscaba afirmación y justicia, Daemon buscaba control y propósito. A nivel emocional, Rhaenyra fue para Daemon una extensión de sí mismo. La deseaba no solo como mujer, sino como símbolo. Ella representaba la sangre pura, la ambición y el fuego que él siempre consideró digno del trono. En ella veía lo que amaba en su propio linaje, pero también todo lo que temía perder. Por eso su amor fue tan pasional como destructivo. Su unión mezclada de erotismo y poder, deseo y orgullo, psicológicamente era una relación narcisista complementaria. Daemon se veía reflejado en Rhaenyra y ella encontraba en él la validación que su padre nunca le dio. Ambos se necesitaban para reafirmarse, pero su vínculo estaba condenado a ser tormentoso, porque ninguno de los dos sabía amar sin dominar. Para Daemon, Rhaenyra era la única persona antes que podía amar y mostrarse también vulnerable sin sentirse débil, pero también la única que podía desafiarlo sin temor. Esa dinámica lo atraía y lo asustaba. A veces la protegía con ferocidad, en otras la provocaba solo para sentir que seguía teniendo el control sobre ella. La psicología moderna describiría esta relación como una forma de amor funcional con rasgo de dependencia emocional recíproca. Ambos confundían el amor con la posesión y la lealtad con la obediencia. Sin embargo, su vínculo tenía una intensidad casi mística propia de los Targaryen. Un amor nacido en el fuego, pero destinado a consumirse en él. En sus últimos años, Daemon se convirtió en una figura envuelta en leyendas. Ya no era el joven impulsivo, sino el guerrero curtido por la pérdida y el tiempo. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo niño que buscaba ser visto. Las guerras y traiciones lo habían desgastado, y aunque su propio orgullo seguía intacto, su alma cargaba con un cansancio profundo. No conocía la paz porque nunca la buscó. Su mente estaba programada para la lucha, y cuando no había batallas creaba conflictos para no enfrentarse a sus propios demonios. Al final, Daemon murió como vivió, entre el fuego y el mito, sin redención ni arrepentimiento verdadero. Si se analiza desde la psicología moderna, se podría decir que padecía de un trastorno de personalidad narcisista con rasgos límite, marcado por una necesidad constante de validación, una incapacidad para mantener vínculos emocionales estables y una tendencia autodestructiva que lo empujaba a desafiar incluso lo que más amaba. Pero más allá del diagnóstico, Daemon Targaryen fue un producto de su entorno, un hombre que nació de un mundo que le enseñó que ser un Targaryen significaba ser más que un humano. Y cuando uno se convence de eso, inevitablemente termina perdiendo lo que lo hace humano. En esencia, Daemon Targaryen fue un hombre dividido entre el amor y la destrucción, un alma forjada en un fuego que confundió la fuerza con el afecto y el poder con la identidad. Su vida entera fue una lucha por ser visto, por dejar huella, aunque para ello tuviera que quemarlo todo a su alrededor. Amó con intensidad, odió con la misma fuerza y jamás encontró un equilibrio sano. Fue el reflejo perfecto de su linaje, grandioso, trágico y prisionero de su propio fuego. Y bueno, ya saben, esta es una dinámica donde vamos a analizar la psicología de los personajes de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego. Si quieren hablar sobre un personaje en específico, háganmelo saber en los comentarios y yo lo tomaré en cuenta.
Chicos, muchas gracias por ver mis videos. Si les gusta, por favor, coméntenlo, suscríbanse y compártanlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Mr. David y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.